Regresamos a nuestro segundo bloque dedicado a la oración con el lema Señor, enséñanos a orar. Y en este segundo bloque vamos a hacer una distinción. En vez de seguir el catecismo con su estructura, vamos a adelantar en este mes 2 temas. Porque ahora, en esta semana, va a venir el Corpus Christi el domingo. Así que sería bueno tocar el tema de la adoración y la oración en la Eucaristía. Y también para el próximo tocar un poco la devoción del Sagrado Corazón, que es tan importante. Así que para empezar más o menos en esta introducción de la oración eucarística, ¿no? Habría que hablar un poquito de la presencia real de Jesús, ¿verdad? Claro, Matías, porque precisamente esta es la grandeza de la Santa Eucaristía, de la Santa Misa, porque está Dios verdaderamente. Si uno experimenta muchas veces que hay personas que dicen, pero ya no tenemos la misma presencia de Cristo como lo tenían los apóstoles, visiblemente, que lo escuchaban, que caminaban con Él, que comían con Él. Pero si nosotros profundizamos, tenemos un regalo mayor porque ahora está Cristo en todas las partes del mundo, con cada uno de nosotros, en el sacramento de la Santa Misa. Pero ¿cómo sucede esto o por qué afirmamos esto? Debemos de saber de que el mismo Cristo la instituyó. Es una cosa no de un papa, de un sacerdote, de hace muchos años, muchos siglos. No, no, no. Esto es el mismo Dios que dejó este sacramento. Porque en Mateo 26, versículo 26-28, el mismo Cristo dice: mientras estaba comiendo, tomó Jesús pan y lo bendijo. Lo partió y dándoselo a sus discípulos dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa y, dadas las gracias, se la dio diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre de la alianza que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Ahí el mismo Dios dijo: hagan esto en conmemoración mía. Es decir, el mismo Cristo nos dijo: esto es mi cuerpo. Y tomando el vino dijo: esta es mi sangre. Hubiera usado otras palabras como en otros pasajes bíblicos, con figuras, pero no. Jesús lo quiso dejar así establecido, la presencia de Él en la Santa Misa. Recordemos que en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, muchos le dijeron: pero maestro, ¿cómo puede ser eso de que nosotros vamos a comer tu carne? Y Él dijo: si ustedes no comen mi carne y beben mi sangre, no van a tener vida en mí. Y dice que muchos de ellos se alejaron. Si hubiera sido una parábola, Jesús le hubiera dicho: no, tranquilo, era solamente un símbolo, yo no estoy verdaderamente en el pan y en el vino, sino que es un símbolo. No. Pero Jesús dijo: tranquilos, los que se vayan a ir, no los puedo retener, porque este es el misterio más grande de la Santa Misa. Y entonces así vemos pues que el mismo Dios quiso instituirla, ¿no? Sí, justamente. Yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. No es de modo espiritual, porque si bien Dios, cuando estamos en estado de gracia, inhabita la Trinidad en nosotros, esta presencia de Dios no es solamente desde el interior, sino que es física, porque tanto nos ama a Dios que se abaja para estar a nuestra manera, físicamente. Y eso es la presencia real de la Eucaristía. Y se ha dado también grandes signos de esto, ¿no? Realidad, milagros eucarísticos. Claro, Matías, ha sucedido. Hay uno de los más conocidos y muy antiguo, que es en Lanciano, Italia. En el año 700 ocurrió un gran milagro a un monje de la orden de San Basilio. Era un monje sacerdote que comenzó a tener dudas de fe y comenzó a tener estas dudas de fe en la Santa Misa. Cuando él celebraba la Santa Misa, pensar y comenzar a dudar si ahí estaba verdaderamente Jesús. Le comenzaron a llegar estas tentaciones, estas dudas, y él estaba luchando y pidiéndole a Dios que le ayudara, porque no podía como creer de que Dios se hiciera realmente presente en medio de las especies del pan y el vino. Y precisamente en medio de todos estos días de dudas, de oración, el mismo Dios le quiso dejar un milagro impresionante, porque mientras que estaba celebrando la Santa Misa, comenzó entonces la hostia, se le convirtió en carne, y el vino
se convirtió verdaderamente en la sangre de Cristo, pero claro, eso fue una manifestación visible, porque eso es lo que siempre pasa, pero eso ya fue visible para él, y comenzó entonces la hostia a comenzar a sangrar porque era la carne de Cristo. Y comenzaron después de este gran milagro, después del año 700, ahora último le han hecho estudios, científicos han comprobado que aunque siguen siendo las mismas especies de pan y vino, le hacen estudios y todavía conserva los accidentes después de muchos años de carne y sangre. Y se comenzaron a hacer unos estudios y se han visto que esta carne y esta sangre es una parte del corazón de una persona que sufrió muchísimo. Dicen que era una persona y que de alguna manera está como todavía vivo. Se le han hecho muchos estudios y es un milagro impresionante porque los científicos han mostrado que era como si le hubieran sacado sangre a una persona estando viva, ¿sí? Esto fue un científico llamado Ricardo Castañón, que él comenzó a hacer estos estudios y era un ateo. Ahora es un converso y ha dado muchos testimonios de este milagro tan impresionante. Sí, justamente Ricardo Castañón, el milagro que está diciendo, porque está el del anciano, ¿no? Y hay uno en Buenos Aires, ¿no? Que fue hace poquito, en el 96 más o menos, 92, que pasó en la iglesia Santa María, que Carlos Acutis, el beato, el joven que hablamos en el otro programa, en el otro bloque, hizo unas presentaciones de esta adoración, de estos misterios y de estos milagros. Y justamente es eso, ¿no? Se encuentra un ventrículo del corazón, un ventrículo vivo, porque todavía Claro. está los accidentes como si fueran un corazón vivo. Y estos son signos, ¿no? Pero la realidad sobre todo es que fue instituido por Jesús, porque tanto Dios amó al mundo que entregó a su propio Hijo, y el Señor queda por siempre físicamente por ti se queda físicamente. Y por eso, fíjense en que la plenitud de la oración, si uno quiere hacer oración, la plenitud de la oración, lo máximo de oración se encuentra en la Santa Misa. Claro. Porque la misa es sublime, la oración sublime. No hay otra oración. No importa cuántas personas hagan, no hay otra oración más sublime que la Santa Misa. ¿Saben por qué? Porque Jesús vuelve a participar del único sacrificio místicamente. Para Dios no hay tiempo y espacio, y en la celebración, cuando el sacerdote levanta la Eucaristía, levanta el cáliz, se transforma, la transustanciación se transforma en el cuerpo y sangre del Señor y pasa de modo no cruento, ¿sí? No estamos golpeando, pero pasa de nuevo toda la pasión de hace 2000 años, que vuelva a pasar, porque para Dios no hay tiempo y espacio. Y nosotros participamos por el bautismo de este sacerdocio real y ofrecemos al Padre. Fíjense en lo que les digo, fíjense en lo que es esta oración. Ofrecemos, en nuestras manos tenemos al propio Dios hecho hombre y se lo ofrecemos al Padre. Y el Padre no puede decir que no. ¿Me entienden? Es la oración en plenitud. Y es una oración tan sublime que nosotros participamos y acompañamos al Señor. Es un estar con Él. Claro, es algo muy hermoso, Matías, porque como hemos venido hablando, eso tiene unas consecuencias maravillosas para nuestra vida espiritual, porque precisamente la Santa Misa, la Santa Eucaristía, es un regalo de Dios para nosotros. Y precisamente su grandeza reside en que es el misterio pascual. ¿A qué me refiero con misterio pascual? Pasión, muerte y resurrección de Cristo. Es decir, Dios vino a la tierra, se hizo hombre y obró una cosa maravillosa, sin precedentes, que desde el antes y el después, desde la obra, ha convertido toda la humanidad en un milagro sublime, porque es el misterio, la obra más grande de Dios, que es la pasión, muerte y resurrección. Y entonces nosotros no tenemos como la lástima, la tristeza de decir, bueno, pero eso ya pasó hace 2000 años. ¿A mí qué? Yo ya no pude participar de eso. No. Dios quiso dejar eso vivo y verdadero. Porque fíjense pues que esto
tiene sus consecuencias maravillosas porque no es un signo, no es un hacer de cuentas, sino que es la oración donde Dios mismo la dirige. Es la oración más sublime porque ese misterio pascual, pasión, muerte y resurrección, se da en la Santa Misa. Y nosotros entramos en comunión con Él. Entramos entonces en adoración, en amor, porque es un milagro maravilloso. Y Dios lo quiso dejar para que nosotros precisamente lo aprovechemos. Precisamente se obre en nuestras vidas este mismo milagro y comencemos a vivir de manera eucarística. Comencemos a vivir con Cristo. Es algo sin precedentes. Sí, justamente. Este tema lo vamos a ver porque es la plenitud de la oración, así que lo Claro. vamos a ver más en profundidad en un bloque aparte sobre el misterio de la Santa Misa, ¿no? Como banquete, como sacrificio, como oración. Pero justamente es esto de Juan 13:1 que dice, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y este amarte hasta el fin es perpetuo, se perpetúa en la misa. Por eso uno ya no ofrece su nada, su intención, sino que su oración es ofrecer a Dios mismo, es a Jesús, al sacrificio de Cristo. Es la oración que salva, porque el sacrificio de Cristo fue aquello por lo cual el hombre fue redimido. Y esa es nuestra oración. Nosotros tomamos a Cristo y se lo ofrecemos al Padre. Y esto por la acción del Espíritu Santo. Por eso es muy importante. Y acompañando a todo esto, un poco entender entonces en la plenitud de esta oración es la adoración eucarística. ¿Cómo se adora al Señor? ¿Cómo se reza a Jesús en la Eucaristía? Claro, precisamente Matías es una adoración y contemplación a Jesús. Es una meditación profunda con Cristo y es algo maravilloso porque miren que nosotros hablamos desde nuestra experiencia también, ¿no? Es una vivencia con Cristo, precisamente como en muchas otras ocasiones los papas y la Santa Iglesia nos recuerda que Cristo no es como un libro, no es leer un libro y ya conozco algo de Dios, conceptos, no, sino que es una vivencia real, verdadera, un contacto con una persona que nos ama. Y eso es precisamente la adoración. Precisamente yo he experimentado eso, Matías, todos los seminaristas aquí y todos los católicos, que es algo maravilloso cuando se acercan a Dios verdaderamente en la Eucaristía y le abren su corazón y Dios le abre el de ellos. Es una comunicación de meditación, de contemplación, de mirar al mismo Dios cómo nos ama, al mismo Dios cómo al transcurrir nuestro día, nuestras alegrías, nuestras tristezas, todo se resume en ese pedacito de cielo, todo se resume en ese momento sagrado, sublime, en que nuestra alma se encuentra en la plenitud de toda nuestra vida. Precisamente me acuerdo mucho que el padre rector en las homilías que nos ha dado, predicaciones, nos recuerda mucho de que después de que nosotros vivamos la Santa Misa o estemos en adoración con Jesús, podemos decir, ya se acabó el día, o sea, no tengo nada más que hacer. Ya mi plenitud, mi día, mi jornada ha llegado a su máximo esplendor. O sea, no tengo otra ocupación, otro deber, hablándolo pues espiritualmente. Es decir, cuando ya celebramos la Santa Misa, es decir, ya puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque todo mi corazón, toda mi vida se resume en eso, se resume en estar en contacto con Dios. Precisamente el beato Carlos Acutis decía que la Santa Misa, la Eucaristía, es su autopista al cielo. Si alguien quiere ser santo, si alguien quiere conocer a Dios, si alguien quiere amar a Dios, tiene que hacerlo por medio de la Santa Misa. Y fíjense en que el Señor es impresionante, ¿no? Él se queda en el tabernáculo, ¿no? En el sagrario de todas las iglesias, para solamente que lo vayas a visitar. Si en verdad tienes un corazón duro y te cuesta la oración, pues ve a Él. Él es la fuente de la oración. Él es. Si en verdad estás pasando por un momento, el Señor te quiere consolar realmente, cara a cara, ahí en cada tabernáculo. Por eso se quedó, para que podamos ir con Él. Fíjense en que esta adoración, como sublime, de estar cara a cara con Dios Eucaristía,
uno adora. Uno puede pedirle porque está enfrente de él. Uno puede interceder por otro porque le está hablando a él cara a cara, ¿me entienden? Uno puede darle las gracias en acción de gracias, o uno puede alabarlo más plenamente porque él se abajó tanto físicamente. Y esto es importante. No se precisa gobernar los sentimientos. A veces no vamos a sentir nada, otra vez vamos a estar como en el cielo, con los sentimientos que nos acompañan y parece que estamos flotando. Pero no importa en ese camino de emociones que pueda haber, Jesús verdaderamente está ahí y está escuchando, y Jesús hace que nuestro corazón descanse, ¿no? Así como dos signos, ¿no? Como Moisés y Juan. Claro, Matías, porque mira que la Santa Misa, la adoración con Jesús, es como, por decirlo de alguna manera, el sol, ¿no? Uno se va al sol y él calienta sí o sí. Puede que uno esté un poco abrigado, pero si uno se pone al sol, esté como esté, le va a calentar. Lo mismo es Cristo en el sagrario. Cuando nosotros vamos a Él calienta nuestro corazón. Él nos da gracias impresionantes, como lo hizo con San Juan Evangelista. Miren que hay un pasaje bíblico hermosísimo donde en la última cena, en esa intimidad con Cristo, San Juan recostó su cabeza en el pecho de Jesús, en su corazón, y dicen que ahí él experimentó el amor de Dios latiendo por amor a nosotros, en fuego ardiendo por amor a nosotros. Y también lo vivió San Pedro, precisamente después de la resurrección de Cristo, se le aparece Jesús a San Pedro a orillas del río, lo espera con un pez asado, y ahí en ese momento de intimidad, de adoración profunda, Jesús sana a San Pedro y le pregunta 3 veces: Pedro, ¿me amas? Y él le responde: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le pregunta la segunda, 3 veces: ¿me amas? Y San Pedro dice que en ese momento le sanó el corazón después de haberlo anteriormente negado en la pasión. Y eso mismo pasa en la Santa Adoración, en la adoración eucarística, en la Santa Misa. Cuando vamos ahí a presencia de Jesucristo, Él mismo hace como con San Juan, nos hace recostar en su pecho y nos hace como San Pedro, en medio de tantas dificultades, en medio de que le hemos negado, en medio de que nos hemos olvidado de Él muchas veces. Él nos sana el corazón y nos vincula con Él en relación de amor, de amistad. Sí, fíjense que a veces cuando uno está con el amado, ¿no? Con la abuela, con la esposa, el esposo, con los hijos, a veces el amor no necesita palabras, es estar, ¿no? Cuando como una mamá con su hijo que está durmiendo, o cuando lo ve cara a cara, que se ríe, sonríe, no sé, a veces ni se necesitan palabras. Jesucristo está físicamente por amor y te viene a sanar, te viene a elevar y te viene a perfeccionar la oración desde el amor y desde la presencia. Y una acción que los queremos invitar es hacer oración en acción. ¿Cómo es esto? Es la oración en una procesión eucarística. Este domingo va a ser el día del Corpus Christi. Y una manera de hacer físicamente la oración en acción es acompañar al Señor por las calles, físicamente, para que Él derrame sus gracias en nosotros y en nuestro pueblo, en toda nuestra ciudad, en nuestras calles, a cada uno, y nosotros acompañándolo a Él. Nosotros podemos sanar el corazón herido del Señor por tanta indiferencia de todos los demás. Seamos adoradores eucarísticos y los invitamos. Este domingo a las 3:30, domingo 19, va a haber una procesión del Corpus y vamos a salir de aquí desde el mismo seminario que queda en Mateo del Toro y Zambrano, esquina Barros Arana, y vamos a ir en procesión a la catedral. Es una manera de dar adoración, de rezar a Dios, pero en acción, ¿me entienden? Acompañando al Señor, como la Virgen y San Juan que acompañaron al Señor
en su vía crucis, como los apóstoles que acompañaron al Señor en su ascensión, como cuando Cristo vino a darnos el Espíritu Santo en Pentecostés. Es el momento para demostrar el amor. Claro, Matías, ya para finalizar, dejarlos con la Santa Misa, la Eucaristía, recordarles pues que esta es nuestra autopista al cielo, que ahí debe estar nuestra oración, nuestra adoración, nuestra reverencia con Jesús. Entonces los dejamos y terminamos entonces con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios los bendiga.